Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su canal, El Abismo. Antes de continuar, deja en la sección de comentarios desde qué país o estado nos estás escuchando, que te estaremos leyendo. Continuemos con el video. El pacto. Nunca tuve una buena relación con mi abuela, de hecho, ni siquiera nos llevamos bien, discutíamos cada que salían temas relacionados con sus creencias. Yo no la toleraba, y ella trataba de imponerme sus creencias, nunca lo permití, eso también me ocasionó problemas con otros miembros de la familia. Un día la abuela murió, para mí no fue la gran cosa, siendo honesto, no tengo recuerdos de ni un solo momento feliz con ella. Por eso yo fui a su funeral más por compromiso que por ganas. Mi madre y dos de mis tías me estuvieron presionando para que yo me disculpara con la abuela. Yo me negaba, haciendo énfasis en que ya estaba muerta, no importaba si me disculpaba o si no lo hacía, de todos modos, no podía escucharme. Ellas me dijeron que no debería hablar así de la abuela, que ella volvería durante el Día de Muertos y trataría de arreglar sus asuntos pendientes conmigo, por lo tanto, según ellas, yo debía pedirle perdón para que no se me apareciera los primeros días de noviembre. Ella falleció a finales de septiembre. La insistencia de mi madre y mis tías era abrumadora. Les dije que el día que la abuela se apareciera en mi casa, ese día yo pasaría toda una noche en el cementerio en el que la enterraran. Mi madre estaba furiosa, entonces me dijo que tuviera los pantalones para pararme frente al féretro de la abuela y sellar el pacto que yo había propuesto. No iba a permitir que mi madre me hiciera quedar como un cobarde, entonces caminé hasta el féretro y le hice la promesa, quedando así el pacto hecho. En ese entonces yo acababa de graduarme de la normal y había aplicado para dar clases en una secundaria. 3 días después del funeral de mi abuela, la escuela se puso en contacto conmigo para platicar sobre el trabajo. Me ofrecían 20 horas a la semana, impartiendo la materia de historia en los grados de segundo y tercero, en el turno de la mañana. En una ocasión, siguiendo el programa, encargué un proyecto en equipos. Los alumnos tenían que preparar una exposición sobre los sitios con mayor relevancia histórica en el país. Se hicieron 8 equipos, cada uno hablaría de una categoría diferente: pirámides, puertos, museos, prisiones, iglesias, plazas, fábricas y cementerios. Las primeras 7 presentaciones estuvieron bien, pero el equipo que habló sobre los cementerios tocó un tema que me irritó bastante. Hicieron un apartado para hablar de mitos y leyendas de carácter paranormal. Me causó tanta molestia que aún recuerdo de qué cementerios hablaron. Fue el Panteón Dolores, el de San Fernando, el de Belén, el de los queretanos ilustres y el Panteón Inglés. Al final de todas las exposiciones quedaba tiempo para que los alumnos hicieran preguntas a sus compañeros que habían expuesto, pero con ese grupo fue diferente. No dejé que los alumnos hicieran preguntas, decidí que yo haría las preguntas. Mi molestia era muy grande, oírlos fue como recordar todas esas decenas de peleas que yo había tenido con mi abuela. Decidí atacarlos con todo. Comencé diciendo que nunca había evidencia. De ahí me seguí con que todas esas leyendas se sabían porque una persona se la había contado a otra y por lo tanto la veracidad de los mitos era sumamente cuestionable. Terminé diciendo que hacer propaganda de esas historias era contribuir a que se perpetuaran las creencias sin fundamento, que ya de por sí estaban muy enraizadas en la cultura de nuestro país. Muchos estudiantes se molestaron con mis palabras y trataron de debatir conmigo. No se los permití. Les dejé en claro que dentro de mi clase no había espacio para creencias absurdas, y les dije que todo aquel que no estuviera de acuerdo podía salirse de mi clase con las respectivas consecuencias que eso tendría. El siguiente año, cuando nuevamente llegó el momento de tocar esos temas, volvió a ocurrir lo mismo. Era un grupo nuevo al que yo nunca le había dado clase, y el equipo que habló sobre panteones hizo algunas menciones sobre fantasmas y otras apariciones. Yo, evidentemente, hice lo mismo que había hecho el año anterior, atacarlos con todo y después dejar en claro que el que volviera a mencionar temas parecidos en mi clase estaría reprobado. Los años siguieron pasando, yo me fui haciendo de cierta fama, hasta que las nuevas generaciones ya sabían que hablar de algo paranormal en mi clase era una muy mala idea.
Nunca faltaba el listo de la clase que podría ganarme en un debate, pero yo terminaba cerrándoles la boca. Hubo algunos padres que intentaron reclamarme y cuestionar mi autoritarismo. Lo que yo les decía a esos padres era que, si no estaban de acuerdo con la forma en la que yo impartía mi materia, ellos mismos podían enseñarles historia a sus hijos en sus propias casas. Más de uno llegó a ir con el director, pero a ese señor no le importaba nada. Además, yo daba muy buenos resultados en las evaluaciones regionales. Prácticamente mi trabajo me hacía intocable ante el director. Pero un mal día a un grupo de tercero llegó un alumno foráneo. Venía desde la capital, el estado de Puebla. A simple vista se podía notar que ese muchacho no tenía mucho respeto por la autoridad ni por la cadena de mando. Para evitarme disgustos, cuando tocó asignar los temas a exponer, dejé en claro que iba a reprobar a todo aquel que mencionara las palabras fantasma, ánima, espectro, alma o espíritu. El alumno que venía de Puebla alzó la mano con una mirada muy soberbia. Le permití hablar, y en 3 minutos lanzó una tormenta de criterios y argumentos defendiendo la relevancia de la postura espiritista en el avance de la sociedad del país. Remarcó bastante que la celebración mexicana por excelencia era el Día de Muertos, y que las creencias en el hecho de que los difuntos podían regresar era un pilar importante en los valores de toda la gente. Cuando él terminó de hablar, todos los demás alumnos estaban viéndolo como si se tratara de un revolucionario que estaba dispuesto a sufrir cualquier consecuencia con tal de defender sus creencias. Entonces el muchacho me preguntó si yo era capaz de probar que él estaba en un error. En ese momento todas las miradas se enfocaron en mí, estaban esperando una respuesta. Si me quedaba callado iba a quedar realmente mal frente a todos los estudiantes, además de que mi reputación se vería afectada de forma importante por haber sido derrotado por un alumno foráneo de nuevo ingreso. Por desgracia para mí, el muchacho tenía razón en muchas de las cosas que había dicho. Yo no podría vencerlo de forma argumentativa. Entonces se me ocurrió vencerlo en su propio campo. Le dije que, si estaba tan seguro de sus argumentos, entonces se podrían comprobar de forma sencilla. Faltaba una semana para el Día de Muertos. Le propuse una apuesta. Yo pasaría toda la noche dentro del panteón más viejo de la ciudad, uno que, por falta de espacio, había dejado de recibir nuevos cuerpos 2 años atrás. El ayuntamiento estaba realizando labores para volver a ponerlo en funcionamiento. Eso significaba que estaría cerrado y completamente solo durante el Día de Muertos. Le aclaré que cuando yo pasara la noche ahí y no presenciara nada paranormal, él se las arreglaría para no entregar ninguna tarea de ninguna materia durante todo el año, causando así que tuviera que volver a recursar todo el 3er grado y perdiendo 1 año de su vida. El alumno me dijo que aceptaba, pero que, si yo veía al menos a un pequeño fantasma, me retractaría en la asamblea del lunes frente a todos los maestros, alumnos y padres de familia. Cerramos el trato. Por supuesto que yo no tenía pensado entrar a ese panteón durante la noche. Para empezar, como dije, estaría cerrado, no habría forma de entrar. Lo que iba a hacer era simplemente presentarme en clase después del Día de Muertos y decir que no vi nada. Pero, por alguna razón que al día de hoy aún no logro entender, cuando llegué a mi casa y me preparaba para dormir, mi difunta abuela se presentó en mi casa. Yo ya estaba acostado. Cuando volteé hacia la ventana ella estaba ahí parada, mirándome. Se esfumó en un instante. Recordé el pacto que había hecho durante el funeral de mi abuela, donde yo había prometido pasar una noche en el cementerio, que ella fuera enterrada si ella se aparecía en mi casa. Y, quizá por caprichos del destino, o tal vez porque yo tenía muy mala suerte, pero el panteón en el que había sido sepultada mi abuela era precisamente el mismo en el que yo le había dicho al estudiante foráneo que me iba a meter para estar toda la noche. El 26 de octubre hubo junta de maestros. Cuando ya se iba a terminar la reunión, el director hizo un comentario gracioso sobre la apuesta que yo había hecho con ese estudiante. Resulta que el rumor de la apuesta ya estaba por todas partes, el personal de intendencia lo sabía, hasta las señoras de la cooperativa estaban al tanto. Finalmente llegó la tan esperada fecha. Mientras conducía hacia el panteón iba pensando en que todo eso era una locura, pero aún así no podía retractarme.
porque no solo había hecho la apuesta con ese muchacho, sino que le había prometido a mi abuela, en su funeral, que iba a hacerlo. Llegué al cementerio, llevaba una linterna y bolsa de galletas por si me daba hambre durante la larga madrugada. Esa noche era fría y el viento soplaba de forma sutil. Bajé de mi auto y caminé hacia la entrada del panteón. Como era de esperarse, estaba cerrado. Grité en caso de que algún velador o guardia estuviera trabajando. Y sí, se acercó un guardia y me preguntó qué se me ofrecía. Fui directo, le pregunté cuánto dinero tendría que darle para que me dejara entrar. El guardia se rió, quería saber cuál era el motivo que yo tenía para querer entrar al cementerio. Le dije que, por motivos personales, debía pasar toda la noche dentro. El guardia abrió la puerta, me dijo que si lograba seguir con vida al amanecer no me cobraría nada, pero que si moría durante la noche él vendería mi cuerpo a cierto grupo de personas. Ese tipo tenía una pinta escalofriante, pero pensé que solo quería intimidarme. Le dije que estaba bien, que no había ningún problema. Recuerdo que mi reloj marcaba las 11:15, empecé a caminar directo hacia la tumba de mi abuela. Como era un panteón muy viejo, todos los caminos eran de tierra, y como estaba chispeando un poco, mis zapatos se mancharon con el lodo. No estaba muy nublado, pero las pocas nubes que había estaban cargadas de agua. Como la luna no iluminaba mucho, me iba guiando con la linterna que había llevado. Llegué a la tumba de mi abuela y me senté. No tenía nada mejor que hacer, entonces me puse a platicarle cosas. Recuerdo que le comenté sobre el estudiante con el que había hecho la apuesta. Después de casi 2 horas ya no supe qué contarle y simplemente me quedé en silencio observando mi alrededor. Las ramas de los árboles se movían con el poco viento mientras las hojas se desprendían y los insectos hacían sus sonidos nocturnos. Me cansé de estar sentado, además me estaba dando frío no moverme, entonces me levanté y empecé a caminar por el panteón. Me acabé las galletas y, como no había ningún bote de basura, tiré la envoltura así nada más. De pronto, a lo lejos, entre las tumbas, vi a una mujer que estaba caminando. Me asusté y apagué la linterna. Aparte de mí no debería haber nadie más dentro del cementerio. Los escasos 2 segundos que alcancé a alumbrarla fueron suficientes para notar algunos detalles. Su cabello era muy largo y de color rojo. De inmediato tuve una fuerte sensación de incomodidad, entonces caminé en la dirección contraria hacia la que iba esa mujer. Quería alejarme de ella. Traté de encontrarle una explicación lógica. Quizás esa mujer también tenía uno o varios familiares enterrados en el cementerio. Después de todo, yo tampoco debía estar ahí. Aún así ahí estaba y yo no era un fantasma. Seguí caminando hasta que me encontré con un mausoleo bastante llamativo. No encajaba con el lugar, se notaba de inmediato que le pertenecía a algún rico. Estaba observándolo, cuando de pronto un niño pasó corriendo a escasos 2 metros de donde estaba yo. Volteé a verlo de inmediato, pero en cuanto lo hice se desvaneció. Para eso definitivamente no había ninguna explicación lógica. Yo estaba en una situación muy inquietante y debía largarme del cementerio en ese mismo instante. Apenas estaba tratando de recobrar el aire por la impresión, pero de repente otro niño apareció a lo lejos y estaba corriendo justo en mi dirección. Me asusté, me quité lo más rápido que pude. Debido a eso tropecé, caí sobre una de las tumbas y me golpeé muy fuerte en la cabeza. El impacto fue tan contundente que perdí el sentido del oído por unos momentos, inclusive se me nubló la vista y lo poco que veía, lo veía doble. Por eso no intenté ponerme de pie, porque sabía que, si trataba de levantarme, lo único que iba a ocurrir era que me volvería a caer. Me quedé tirado a lo mejor 3 minutos, entonces me enderecé un poco para quedar sentado, miré a todos lados para asegurarme que ya no se me aparecería ningún fantasma. Entonces un sonido rompió con el abrumante silencio del panteón. Se trataba de una lápida, se estaba moviendo, yo la vi, era a 2 tumbas de distancia. Pude ver que desde el interior de la tumba salió una mano que portaba un anillo bastante llamativo. Me tallé los ojos, deseando estar en una horrible pesadilla, pero no sirvió porque lo que yo estaba viviendo era real. Me levanté rápido, ubiqué la dirección en la que tendría que correr para llegar a la salida.
apenas iba a hacerlo cuando, al momento de intentar dar el primer paso, no pude moverme. Intenté con más fuerza, pero fue inútil, sentí cómo se me secó la boca solo de imaginarme que un muerto me estaba sujetando. Temblando, me atreví a voltear, ahí me di cuenta que mi pantalón y uno de los zapatos se habían enredado con un alambre. Volteé hacia la tumba en la que había visto salir una mano y ya eran 2 manos las que estaban ahí, querían quitar la lápida para liberarse. Entré en desesperación, lo único que se me ocurrió fue rasgar mi pantalón y quitarme el zapato que estaba enredado con el alambre. Ya liberado, corrí en dirección a la salida, pero mi escape fue frustrado cuando un enorme y filoso pedazo de vidrio se enterró en el pie que llevaba sin zapato. Inmediatamente caí al suelo gritando de dolor, mientras sentía cómo la sangre brotaba de la planta de mi pie. En el instante en que caí, solté la linterna y rodó hasta quedar lejos, pero seguía encendida, solo que no iluminaba en mi dirección, por eso no veía casi nada, no había forma de que yo sacara el pedazo de vidrio. Traté de arrastrarme hacia la linterna, cuya luz estaba apuntando directo hacia un gran árbol que ya no tenía ninguna hoja. La linterna parpadeó un poco, y cuando se estabilizó vi que la mujer pelirroja que yo había visto antes estaba parada frente al gran árbol, ahí ya me quedó claro que ella también era un fantasma. La mujer y yo estábamos cruzando miradas cuando escuché unas espuelas justo detrás de mí, me las arreglé para girarme sin lastimarme más el pie. Era una silueta alta con sombrero, el único detalle que lograba distinguir era el prominente anillo que portaba en una de sus manos, esa silueta era la que había salido de aquella lápida, cerca de donde yo me había caído. Entonces escuché las risas de unos niños, sabía que se trataba de los 2 niños que yo había visto correr antes de caerme y pegarme en la cabeza. Empecé a gritar, suplicando ayuda, entonces la pelirroja empezó a caminar lentamente hacia mí, mientras lo hacía se empezó a transformar. Su cabello y su piel se empezaron a caer, y sus ropas empezaron a hacerse viejas, esa mujer quedó convertida en un esqueleto. Me empezó a dar un ataque de ansiedad, el esqueleto siguió acercándose hasta quedar justo al frente, entonces se agachó hasta que yo pude ver a través de las cuencas de sus ojos. Sorpresivamente el esqueleto se levantó y se alejó, la silueta de sombrero también se fue, yo no entendía qué estaba pasando. Entonces una voz familiar me llamó por mi nombre, se trataba de mi abuela. No pude verla, pero entendí que ella había alejado a los otros fantasmas para protegerme de que intentaran matarme. Me quedé ahí tirado hasta que salió el sol, gracias a mi abuela ya ningún fantasma me molestó. Mi reloj marcaba las 6:30 de la mañana cuando el guardia llegó a donde estaba yo, se rió y me preguntó cómo había pasado la noche. Me ayudó a ponerme de pie y fuimos hasta su pequeña oficina, ahí tenía material de curación, él no era un experto, pero al menos pudo sacarme el vidrio, también llamó a un taxi para que me llevara al hospital. En lo que el taxi llegaba le pregunté al guardia por qué pasaban esas cosas en el panteón, el guardia me explicó que, según su experiencia, los muertitos estaban enojados porque el panteón estaba cerrado y debido a eso nadie los visitaba. Me dijo que yo no era el primero en pasar toda la noche dentro, pero sí era el único que había logrado sobrevivir, me preguntó cómo le había hecho. Le conté que mi abuela estaba enterrada ahí y su fantasma me había protegido. Le pregunté qué hacía él con los cuerpos de los que morían dentro del panteón, fue honesto y me dijo que vendía los cuerpos, tal cual como me lo había dicho cuando yo llegué. Me aclaró que lo hacía porque si alguien más se enteraba que alguna persona había entrado podía perder su trabajo, entonces él vendía los cadáveres a unas personas de las que no me quiso decir nada. Finalmente llegó el taxi, fui al hospital, atendieron mi herida, volví por mi auto y de ahí me fui a mi casa. Ese día no me presenté en la escuela, cuando llamé al director me preguntó si tenía algo que ver con lo del panteón y le dije que sí. Al día siguiente fui a la secundaria, aún no podía caminar bien, mi primera clase, la de las 7 de la mañana era con el grupo donde estaba el foráneo. Todos los alumnos estaban muy callados, le pedí a ese muchacho que se pusiera de pie. Les dije a los alumnos que el motivo por el cual caminaba un poco chueco era porque la noche que había pasado dentro del panteón me había enterrado un pedazo enorme de vidrio. Pero que,
eso era lo único que había pasado esa noche. No admití nada de lo paranormal que me ocurrió dentro del cementerio. Le dije al foráneo que estaba reprobado y que esperaba que cumpliera con su palabra y no entregara ninguna tarea de ninguna otra materia por todo lo que restaba del ciclo escolar. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para más contenido. Los perros aúllan. ¿Han escuchado la frase? Los muertos se te pegan a la espalda hasta que llegas a tu casa. Me pregunto yo, ¿qué sucedería si vives a un lado de un cementerio? O mejor dicho, que tu casa haya sido parte del cementerio. Los muertos ya saben dónde vives. No hay necesidad de que se te peguen a la espalda. Por las noches la figura de un hombre camina por mi patio hasta desvanecerse en el cuarto del fondo. Mis perros al darse cuenta comienzan a aullarle. Desde que perturbamos el sueño de aquel hombre, ya no los he vuelto a dejar dormir en esa habitación. Hace ya varios años el municipio de Tlaquepaque decidió vender parte del terreno del cementerio a la colonia que tenía junto, con la excusa de que jamás lo llenaría. Hoy en día, me enteré que los féretros no se cambiaron de lugar. Así que de algún modo mi casa forma parte del cementerio municipal de Tlaquepaque, por lo tanto vivo pegada a él y para ser más específicos, el cuarto del fondo de mi casa es el que colinda con el Parque Santo. Queda a 1 metro por debajo del nivel del piso del cementerio. Allí vivo sola junto con mis 3 perros, los cuales los he tenido desde pequeños y estos han dormido dentro de la casa desde entonces. Sin embargo, ya son muy grandes y ocupan su propio espacio. Por ello he tenido que dejarlos dormir ya en el patio, y para que no pasen frío les abro la puerta de la habitación del fondo, la cual contiene ropa vieja, cosas que no utilizo y un colchón viejo, donde lo usan como si fuera su cama. He vivido allí varios años y a decir verdad no habían pasado sucesos extraños, o por lo menos que yo los notara, hasta hace poco que los perros ya comenzaron a dormir en el cuarto. Cabe señalar que antes de que mis perros durmieran allí, mi hermano pasó una noche en la habitación y al día siguiente me comentó que había sentido una presencia extraña junto a él. Una extraña incomodidad estuvo presente en todo momento. Percibía un cosquilleo en la nuca, como si alguien le respirara por detrás. Los perros comenzaron a dormir en el cuarto en temporada de lluvias. Ese cuarto no lo usaba yo, pues estaba impregnado por la humedad proveniente del cementerio. Además, la casa había estado vacía mucho tiempo antes de que yo la comprara, por ello no había tenido el mantenimiento adecuado. Así que pensé que el mejor lugar para que los perros estuvieran era aquel cuarto. Una tarde, ya casi a punto de anochecer, una tormenta eléctrica estaba por venir. Yo me encontraba viendo la televisión a lo que el fuerte viento provocó un corte de energía, quedándome a oscuras. La verdad, no soy muy valiente, por ello me dirigí rápidamente por mis perros antes de que comenzara a llover. Al abrir el cuarto los encontré a los 3, se encontraban despiertos y observando a la pared que colindaba con el cementerio. Esto me pareció extraño. En una tormenta nunca habían estado tan tranquilos. Les hablé y salieron rápidamente. Sin embargo, antes de que el último saliera de la habitación no me quitaba la mirada de encima, como si algo le atrajera de mí. Lo apresuré empujándole con el pie. Sin embargo, justo cuando se dirigía a la casa me volteó a ver nuevamente. Ya en mi cuarto y sin luz, nos encerramos. Nunca me han gustado las tormentas, a lo que subí a uno de mis perros a la cama y lo abracé. Podía escuchar cómo la lluvia llegaba y golpeaba el tejabán del patio. Pero algo sonó diferente. La voz de un hombre se escuchó dentro de la casa. No entendí bien qué decía, pero era claramente la voz de un hombre, a lo que mis perros se pusieron alertas. También lo habían escuchado. Los tranquilicé, pues uno de ellos comenzó a aullar. No volví a escucharlo. Lo primero que se me ocurrió fue que había vuelto la luz por un momento y se había encendido el televisor. No volvimos a escuchar nada más esa noche. Al día siguiente ninguno de ellos se quería meter a la habitación del fondo. Todo el tiempo se mantuvieron en el patio. Sin embargo, ya con luz y más valor de mi parte, pensé sobre de dónde pudo haber provenido aquella voz. No encontré indicios de que alguien se hubiera metido.
quizás si había sido la televisión, pero aún me faltaba revisar el cuarto del fondo. Al abrirla un viento helado pasó a través de mí, provocándome escalofríos. No pensé que fuera algo especial aquello que percibí, pero algo dentro de la habitación me dejó sin habla. Un costado de la pared que da hacia el cementerio se había caído, la humedad había provocado que se cayera una parte de la pared. Eso no había sido lo que me llamó tanto la atención, sino que algo se asomaba. Cubierta de lodo y algo corroído por la humedad, una tumba vieja mostraba su costado. La mayor parte aún estaba cubierta por lodo, resultaría imposible poder sacarla. Sin embargo, aquello intrigante era que yo estaba a unos escasos metros de un cuerpo humano. En ese momento se me ocurrió quizás lo más tonto ante esa situación. Me acerqué al ataúd y pegué el oído a él solo por diversión. Si hubiera escuchado algo seguro me hubiera dado un infarto, y como si se tratase de una puerta, toqué 3 veces. Y no pasó nada, nadie me contestó. Respiré profundo, no sé si desilusionada o aliviada, pero ya tenía que arreglar y limpiar todo, y precisamente cuando le di la espalda y estaba por salir de la habitación, escuché cómo me contestaron con un toc, toc, toc. Algo me había respondido. Quizás se trataba de mi imaginación. No había sido una noche muy tranquila, pues me había quedado gran parte despierta imaginando que alguien se me había metido a la casa. Le comenté a mi padre lo que había sucedido con lo del muro, a lo que me sugirió que ya era hora de arreglarlo. Me encargó que buscara algún encargado y le dijera lo sucedido. Ellos tendrían que valorar si el ataúd se movía de lugar o no, pero como siempre, nunca me contestaron mis llamadas. No le conté a mi padre sobre que me habían contestado al tocar el ataúd. Pensé en mantenerlo en secreto por vergüenza de que algo me dijeran o se burlaran de mí por miedosa. Ese mismo día, ya por la tarde, un fuerte olor a cempasúchil se impregnó en la casa. Ese olor ya era recurrente año tras año, pero en noviembre, en Día de Muertos. Por ello decidí subir a la azotea para ver en qué tumba habían ido a llevar flores, y cuál sería mi sorpresa que se trataba de la tumba que estaba pegada justo a la pared de mi casa. Les llamé pero no me contestaron. No eran muchos. Conté solo 4 personas, todas vestidas de negro y llevaban un velo negro que les cubría el rostro. Volví a llamarles, pero no obtuve respuesta. Ya no le di mucha importancia. Además, no me gustaba que me vieran desde abajo hacia mi azotea. Llegué a creer que sentirían que los estaba observando o espiando. Siempre que salgo en las tardes a trabajar, dejo a los perros en el patio. Procuro dejarles todo listo para mi regreso ya en la noche. Justo cuando regresé del trabajo, me encontré a los 3 perros dentro de la casa. Yo recordaba perfectamente que había cerrado la puerta trasera. Los llevé al patio, y un poco molesta por los destrozos que me hicieron en la casa, decidí encerrarlos en el cuarto, mientras yo limpiaba todo lo que habían ocasionado. Fue cuando al ingresar a la habitación, me encontré que el féretro estaba más descubierto. Más de la mitad se mostraba ahora. Si alguien se lo proponía podía sacarlo a tirones, pero aún costaría algo de trabajo. Recogí todo el escombro, tierra y lodo que encontré regado, y justo al terminar de limpiar pude escuchar cómo alguien volvía a tocar por dentro del féretro. Sentí un escalofrío muy grande en la nuca. Decidí retirarme y terminar de recoger otro día, y sin mirar atrás, me salí del cuarto. Lo cerré con llave y dejé que los perros entraran a la casa nuevamente. El miedo ya me había invadido. Nuevamente esa noche se escucharon ruidos. Ahora no fue alguien hablando, sino más bien alguien estaba buscando algo en mi cocina. Podía escuchar cómo revolvían las cucharas y tenedores, cómo abrían y cerraban cajones, y por último un golpe de la puerta del patio sonó, como si aquello que estaba buscando algo se hubiera molestado. Mis perros todo momento estuvieron alertas. Un estruendo muy fuerte se escuchó en ese momento, como si hubieran aventado un mueble. Rápidamente me levanté asustada. No supe qué había sido aquel ruido y no quería averiguarlo. Al día siguiente, antes de salir de mi cuarto, dejé a los perros salir de la habitación, pero estos no habían visto nada fuera de lo normal. Salí más tranquila y fui rápidamente a la cocina. Me encontré con que todos mis cajones y puertas se encontraban abiertos. Uno de ellos estaba tirado en el piso. Pensé que ese había sido el ruido que había escuchado la noche anterior.
Cerré y acomodé todo rápidamente, no quería quedarme más allí hasta que llevara a un padre. Algo había pasado que ahora las cosas se estaban comportando de forma extraña. Me salí al patio, y para mi sorpresa la habitación del fondo estaba abierta. Yo recordaba que un día anterior la había cerrado con llave. Pensé en que si alguien había estado en la casa se ocultaba en aquella habitación, así que me acerqué en silencio y sin fijarme si había alguien dentro, cerré nuevamente colocando el candado de esa habitación. Fue cuando corrí con los perros hacia la casa, pero uno de ellos comenzó a aullar. Los otros dos le siguieron el juego, y mientras los tres aullaban y yo los intentaba callar, vi por el reflejo de la ventana de la cocina que la habitación del fondo ya se encontraba abierta. Me di la vuelta, el candado ya no estaba, pensé en que lo había puesto mal, así que me acerqué para cerrar la puerta, y sin pensarlo, miré la habitación por dentro. El féretro ya se encontraba totalmente expuesto, la pared no había resistido, era como si alguien lo hubiera jalado hacia la habitación, allí se encontraba. Entré para ver los daños, la madera del ataúd ya estaba podrida por la humedad. No quise quedarme más y justo cuando me estaba por ir, pude percibir un cosquilleo en la nuca, una helada sensación recorrió mi espalda y una voz fuerte y vieja se escuchó decir: «Fuera de mi casa». Rápidamente me salí de la habitación, los perros se encontraban ladrando como locos, los empujé hacia la casa, fue cuando en el reflejo de la ventana de la cocina, pude divisar a alguien que se encontraba en el marco de la puerta de la habitación donde estaba el féretro. Era un viejo, de estatura media, me quedé quieta observando el reflejo pues su cara parecía estar demacrada y aquellos ojos negros con los que me veía, aún los recuerdo en mis pesadillas, cuando de repente corrió hacia mí, sin pensarlo me metí a la casa, solo pude sentir un empujón en mi espalda. Cerré la puerta del patio y no vi a nadie. Los perros aún estaban ladrando. Sin pensarlo 2 veces tomé mis llaves, agarré a los perros y salimos de esa casa. Al día siguiente mis padres me recomendaron hablar con un tío que es un párroco, quien me comentó que era muy probable que de algún modo haya perturbado el sueño tranquilo de aquel ser en el cementerio. Me recomendó arreglar la pared lo más pronto posible, y sobre el féretro, ya no tenía que encargarme yo de ello. De algún modo aquel espíritu había encontrado tranquilidad allí hasta que se vio perturbado por la presencia de los perros o de alguien que durmiera allí. Sin esperar, buscamos rápidamente quien nos pudiera ayudar. Así, personal del municipio de Tlaquepaque llegó a la casa para revisar el féretro. Es extraño decirlo, pero por más que intentaron sacarlo de la habitación no lo lograron, era como si se resistiera a salir de ese lugar, por ello optaron por abrirlo. Antes de que procedieran a ello, les pedí que me esperaran a llamar al padre de la iglesia de Santo Tomás de Aquino, ya era muy conocido en la familia y seguro nos ayudaría rápidamente. Justo antes de abrir el féretro y desmontarlo, ya se tenían preparadas sábanas para cubrir el cuerpo, nos pidieron que usáramos cubrebocas pues era muy probable que se emitieran algunos gases, por la descomposición del cuerpo. El padre bendijo el lugar y el féretro, el cual al abrirlo mostró un cuerpo ya decrépito con ambas manos entrelazadas, sostenían un candado, no pretendía tomarlo, así que dejé que lo acostaran en las sábanas dejándole el candado en sus manos. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue que su rostro estaba cubierto por un velo negro. Creo que esta es la última de ellas, dijo uno de los sepultureros que estaba allí para resanar la pared. En un par de horas ya se habían llevado el cuerpo y el féretro totalmente destruido, allí en un costado del cuarto habían quedado partes de madera podrida. Entre 2 sepultureros resanaron la pared y mientras lo hacían uno de ellos nos comentó que él pensaba que ya no había tumbas así, pues la mayoría de las tumbas tenían muros de concreto donde colocaban los ataúdes. Solo en las viejas tumbas se metía el ataúd y era sepultada con tierra. Le comenté que días atrás había visto que unas personas le habían llevado flores, a lo que el sepulturero extrañado me comentó: esta sección del cementerio es muy vieja, ya no se habían recibido visitas en varios años, por ello el municipio vendió esa sección, no había forma que lo visitaran, además, su rostro estaba cubierto por un velo negro. Se trataba de gente mala, se conformó como una pequeña secta donde cubrían sus rostros para no ser reconocidos.
Aún no comprendo del todo lo que nos sucedió a mí y a mis perros. En ocasiones, subo a la azotea y miro el cementerio para quitarme aquella duda si había visto o no personas en esa tumba al lado de mi casa. Por las noches le rezo un Padre Nuestro y he dejado una veladora en la pared. Y me ha tocado ver a mis perros quedarse mirando el patio, hasta que comienzan a aullar. Quisiera decir que es la última vez que supe de ese ser, pero aún en las noches cuando todo está en silencio y la luna está en lo más alto, puedo ver a un hombre caminar sin razón en mi patio, y puedo jurar que lo escucho llorar y reclamar su hogar. Cráneos profanados. Lo que estoy por compartirles es algo que ocurrió en mi casa, cuando aún vivía con mis padres y hermana. Ya tiene varios años que sucedió, pero aún lo recordamos todos, pues lo guardamos como un capítulo extraño en la historia de nuestra vida familiar. Es probable que haya controversia con lo que les contaré al principio, pero cabe señalar que sucedió hace años, y hasta donde sé, el día de hoy ya no se lleva a cabo esa solicitud. Sin más por el momento les hago saber cómo es que todo comenzó. Asimismo quisiera comentar que el nombre del cementerio lo omitiré para evitar que alguien busque osamentas en ese lugar. Soy egresada de la carrera de odontología del Centro Universitario de los Altos en Tepatitlán de Morelos. En la época en la que me tocó estudiar era bastante complicado tener que conseguir material, información y equipo. No era tan sencillo. Mucho tenía que ver que estuviéramos apartados de la ciudad de Guadalajara, y también a que no se promovía mucho la salud en nuestra región. Uno de los artículos de trabajo que un maestro nos llegó a solicitar se trataba precisamente de un cráneo humano. En Tepatitlán no lo conseguiríamos, era seguro que lo encontraríamos en Guadalajara. Sin embargo, se trataba de algo sumamente complicado e ilegal. Mi papá tuvo la idea de solicitar a su hermano que nos apoyara con la búsqueda del cráneo. Mi tío vivía en Guadalajara ya desde hace años, seguro conocía dónde buscar y con quién acercarse para ello. Para nuestra mala fortuna así fue. Al día de hoy pienso que lo mejor hubiera sido que no lo hubiera conseguido. Mi tío llegó una tarde un viernes, poco después de que yo regresara de la universidad. Traía consigo una caja de cartón. Nos comentó que tuvo que sobornar al sepulturero para conseguirla, y él mismo le aseguró que el cráneo pertenecía a una tumba ya olvidada desde hace años. Ellos tenían que hacer espacio para más cuerpos, y las tumbas olvidadas o que no pagan derecho de suelo, eran desenterradas y los cuerpos eran donados a la escuela de medicina o anfiteatro para estudios posteriores. Abrió la caja y sacó de ella el cráneo. Estaba envuelto en una cobija pequeña de bebé. Lo destapó por completo. Espero no me juzguen, pero puedo asegurarles que era algo inquietante sostener en ese momento lo que fue en un momento la cabeza de una persona en el pasado. La examiné. Se encontraba un poco grisácea, con algunos detalles, pero particularmente una pequeña fisura en la parte superior. Supuse que quizás esa persona había muerto por aquel golpe. Se veía fuerte como para haber fracturado el cráneo. ¿Sabes si era hombre o mujer? Le pregunté a mi tío, pero él simplemente se encogió de hombros negándolo. Mi mamá me pidió verlo. Lo miro por debajo, podía ver el espacio vacío de donde se encontraba antes el cerebro. Esto me generó escalofríos. Lo menos que podemos hacer es bendecirlo y hacerle una misa, dijo mi mamá. Ella era muy cercana a la iglesia, de hecho había sido la primera en negarse en conseguir el cráneo, pero mi papá le había convencido. Fue mi hermana la más pequeña quien no quiso verlo ni de cerca. Cabe señalar que ella tiene síndrome de Down y este tipo de cosas la asusta bastante. Por las prisas, el poco tiempo que tuvimos y la falta de organización de todos, no logramos hacerle la misa y bendición que le prometimos. De hecho, ya me había llegado la fecha de que presentara mi proyecto en el cual utilizaría el cráneo. Fuimos pocos compañeros quienes consiguieron un cráneo real. Hubo algunos que consiguieron falsos, pero he de ser honesta, ver allí algunos cráneos reales fue algo muy escalofriante para mí. Pasaron un par de semanas, y el tema de bendecirlo ya había sido olvidado, jamás fue vuelto a tomarse en cuenta. Yo ya tenía el cráneo resguardado debajo de mi cama dentro de una caja de zapatos. Y esa noche, mientras todos dormían, las cosas se comenzaron a percibir de forma anormales.
Mientras dormíamos, mi hermana tenía la costumbre de despertar a medianoche para pedirme agua, situación que esa noche no ocurrió. Me desperté de forma automática. La lámpara de noche siempre estaba encendida en nuestro cuarto, por lo que no era necesario encenderla del cuarto. Fue allí donde vi sentada a la orilla de su cama, mi hermana me veía dormir. ¿Qué sucede, hermosa? ¿Tienes sed? Le pregunté acercándole la botella, pero ella no quiso. Más aún, no le quitaba la vista a mis espaldas. Volteé para ver qué era lo que veía, pero no logré ver nada. ¿No puedes dormir?, le pregunté y ella me dijo que no con la cabeza, así que decidí levantarme de mi cama y acostarme con ella. Ella me abrazó como cuando le da miedo algo de forma muy intensa. A la mañana siguiente, me levanté al baño para después prepararme para ir a la universidad. Y mientras que estaba sentada en la taza leyendo uno de mis libros de la escuela, comencé a escuchar en un respaldo a lo alto del baño, justo donde tenemos el papel higiénico y demás artículos de baño, como si una cucaracha estuviera caminando entre las bolsas del papel. Me levanté para ver si podía encontrar lo que provocaba ese ruido, pero no vi nada. Moví el papel, el champú y no vi nada. Pensé que aquello se había escapado. Acomodé todo nuevamente como estaba y no tenía ni un segundo en haberme sentado cuando algo me aventó el papel higiénico a la cabeza. Rápidamente me levanté alarmada. Algo me había tirado las cosas desde arriba y sea lo que fuera era algo grande. Al buscar nuevamente no vi nada fuera de lo ordinario. Acomodé todo como estaba, me volví a sentar en la taza pero ya me encontraba inquieta. Volteaba cada cierto segundo para ver si aquello no me lo volvía a aventar. Y fue a la cuarta vez que volteé que logré ver como una mano negra, más pequeña de lo normal, se asomaba sobre la repisa. Salí rápidamente, gritando y alarmando a todos. Mi papá llegó primero, asustado porque pensó que algo nos había pasado. Yo no dejaba de gritar, le explicaba lo que había visto. Él rápidamente abrió el baño y quitó todo, tiró las toallas, quitó el papel y el champú, pero no encontró nada. Mi hermanita se encontraba a un lado de mi mamá cubriéndose el rostro. No supe darle una explicación más lógica a lo que había visto. Algo había ocurrido y aquello me atemorizó bastante. Mi papá me comentó que quizás se trataba de estrés por la escuela, ya que últimamente me desvelaba estudiando y por todos lados de la casa tenía libros para seguir estudiando. Quizás tenía razón, ya era necesario que descansara un poco. El fin de semana ya estaba cerca, por lo que les prometí que lo descansaría. Lo que no me había dado cuenta yo, era que mi hermanita había visto algo que nosotros ignorábamos. La tarde del viernes, yo me quedaría sola con mi hermana. Mis papás surtían el mandado antes del fin de semana. Nos encontrábamos en la planta baja, en la sala mirando una película, cuando escuché que en nuestro cuarto algo había caído con mucha fuerza al piso. Esto me pareció raro, no había suficiente viento fuerte como para hacer tirar las cosas. Le comenté a mi hermana que iría a ver qué había sido, pero no me había hecho caso. Ella estaba muy emocionada con la película. Cuando abrí la puerta del cuarto, busqué en el piso que se había caído. Todo estaba en orden, de hecho la ventana de nuestro cuarto estaba cerrada. Me imaginé que quizás la ventana se había azotado con el aire y eso había ocasionado el ruido. Me di la vuelta para regresar con mi hermana y nuevamente el ruido fuerte se escuchó, como si dejaran caer un mueble grande. Rápidamente me di vuelta pero no logré ver qué había sido aquello. Fue cuando noté que las cobijas de mi cama se encontraban sacudidas. Me acerqué lentamente y de debajo de mi cama, algo había empujado la caja de zapatos donde tenía guardado el cráneo. Pude ver cómo arrastrándose la mano que había visto en el baño el otro día, se metía rápidamente debajo de la cama. No lo pude evitar, tuve que gritar, y creo que esto asustó a mi hermana pues ella también gritó en la sala. Corrí rápidamente a ayudarla encontrándola envuelta en cobijas. Soy yo, le repetía para que me dejara descubrirla. Yo no quería quedarme ni un minuto más en esa casa. Tomé en brazos a mi hermana, envuelta completamente, y salimos de la casa quedándonos en la cochera a esperar a mis papás. Un par de horas después de lo sucedido mis papás llegaron, encontrándonos ya a oscuras en la cochera. Mi papá subió a mi cuarto y regresó con la caja del cráneo. Me dijo que la había encontrado abierta y el cráneo afuera.
Me preguntó si yo la había dejado así, le comenté lo mismo por lo que yo había pasado. Mi mamá pidió que lleváramos el cráneo en ese momento al templo del Señor de la Misericordia, era necesario ya bendecirlo. Mientras que esperábamos a que mis papás salieran de con el sacerdote, mi hermana y yo estábamos en las bancas, fue cuando se me ocurrió preguntarle si había visto algo ella. Mientras dormías, me desperté para pedirte agua, y había alguien parado a un lado tuyo, me dio mucho miedo que no podía hablar, mientras que me lo decía me abrazaba del brazo. ¿Por qué no me lo dijiste después? Le pregunté y ella me dijo que pensó que se trataba de una pesadilla. De esas que tanto tenía despierta. Le pregunté si había visto algo más, y esperando que me dijera que no, fue todo lo contrario. Cuando subiste al cuarto, pude ver algo caminando en el pasillo, y como subía detrás de ti, caminaba como si estuviera cargando algo muy pesado en el cuello, pues no le pude ver la cabeza. No supe qué decirle, si acaso aquello que había visto mi hermanita se trataba del espíritu del cráneo, o algo que nos estaba acechando, sé lo que sea, no pretendía regresar a la casa hasta que la bendijera un sacerdote. El cráneo se quedó en el templo, el sacerdote nos pidió que lo dejáramos allí, pues le haría una misa a su nombre y le daría su bendición. Me pidió hablar conmigo, comentándome que no tuviera miedo, me encomendara a Dios y todo estaría bien. Siendo muy honesta, esto no me dejó del todo tranquila. Pedimos dormir en otro lado esa noche, y mis papás lo tomaron hasta eso bastante bien. Hoy en día no nos han vuelto a suceder eventos de esa magnitud. Cuando mi hermana se despertaba a mitad de la noche le preguntaba antes que nada si algo estaba detrás mío, y en mi casa propia en la actualidad. Siempre que voy al baño se me volvió una costumbre revisar antes arriba y verificar que no haya nada que me pudieran aventar. Es cierto que cuando morimos, no nos llevamos nada al otro mundo, pero hay quienes se aferran tanto a sus posesiones que no pasan al otro lado. Sin embargo, me pongo a pensar que hay quienes se aferran a algo más personal, como a sus propios huesos. Hemos llegado al final de este video. Deja tu comentario en la sección de abajo sobre lo que piensas de este tema. Sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.